Hola, el día de hoy vamos a hablar de la intervención tanatológica en su aspecto introductorio. Vamos a ver la primer diapositiva. Ahí tenemos que la intervención tiene que ver con 4 aspectos principalmente. El primero sería los estilos de afrontamiento. El segundo, los derechos del enfermo terminal. El tercero, calidad de vida y calidad de muerte, que ya habíamos visto en una sesión anterior y hoy solamente lo vamos a recordar. Y el último, que sería etapas del proceso de la enfermedad. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces vamos a comenzar hablando de los estilos de afrontamiento y nos vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí aparecen ligados varios aspectos que tienen que ver con cómo el paciente afronta lo que está viviendo en la actualidad. Ya habíamos hablado en una sesión anterior de las herramientas que tenemos, de las cuales hacemos uso. Son herramientas psicológicas, a eso nos vamos a referir aquí como estilos de afrontamiento. Son herramientas psicológicas que se han adquirido a lo largo del tiempo, que cuando éramos niños, por ejemplo, teníamos ciertas herramientas, a lo mejor el llanto, el pataleo, el gritar, el enojarnos, no sé, a lo mejor el exigir, a lo mejor el volvernos a hacer pipí en la cama, todas esas herramientas con las cuales el niño se va buscando solucionar las situaciones que se le van presentando. Y después vamos adquiriendo otras herramientas más, mantener la calma, ser ordenados, vamos adquiriendo ciertas virtudes, ciertos dones y también los vamos usando como herramienta, etcétera. ¿Sí? De tal manera que cuando llegamos a la etapa adulta, nuestras respuestas a las situaciones difíciles o problemáticas pues son más moderadas, con más calma, buscamos las soluciones más razonadas, más meditadas, etcétera. Otras cuestiones serían, por ejemplo, la historia de vida, ¿sí? Es decir, aquí participa lo que es cómo he vivido, ¿sí? Cómo he vivido personalmente, cómo he vivido con mi familia, qué tipo de amigos he tenido o con qué tipo de personas me he relacionado, si ellos son fuente de apoyo para mí o no lo son. En quién puedo confiar, tengo alguien en quien apoyarme o cuántas personas pueden apoyarme. Todo esto va a hacer que yo sienta que puedo con esto que estoy viviendo o no, ¿sí? Por eso son estilos de afrontamiento. También tiene que ver aquí el impacto psíquico y físico en el sistema nervioso central. Entonces, según cómo yo me sienta con esto que me está pasando, según qué significado yo le dé a esta enfermedad que me está pasando, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, sufrir de cáncer que sufrir de SIDA. No es lo mismo trascender por un accidente en el cual a lo mejor la persona tiene cierta responsabilidad porque iba manejando a alta velocidad, a sufrir un accidente pues porque iba atravesando la calle y alguien no se detuvo en el semáforo en rojo. Entonces, cada situación que me pasa tiene un impacto psicológico en mí. Y
ese impacto psicológico tiene que ver con cómo yo voy a ir solucionando, cómo yo voy a ir enfrentándome a esta nueva realidad. También aquí en esta viñeta se está tomando en cuenta si hay algún impacto a nivel de médula espinal o a nivel, por ejemplo, de la corteza cerebral. Es, por ejemplo, eh, difícil en los casos cuando tienen cáncer en la corteza cerebral, ¿sí? Y es diferente a tener cáncer en la médula. Eh, o en el cáncer perdón, a tener leucemia o a tener un cáncer cerca de la columna vertebral. Entonces también tenemos que ver el impacto que tiene la enfermedad a nivel neuronal y qué tanto me permite o no realizar ciertas actividades o incluso me coarta la comunicación con los demás. También los recursos psíquicos que ya estaba yo mencionando, es decir, si mientras sea más una persona madura, pero en el sentido verdadero de las cosas, no en el sentido de la edad. O sea, se trata aquí de qué tanto me he desarrollado psicológicamente, qué tanto he podido aprovechar las experiencias de vida que he tenido para poder enfrentarme a los problemas con los que me encuentro. Y qué tanto pues dejo de usar mecanismos de defensa, también eso tiene que ver, porque mientras la persona sea menos desarrollada psicológicamente hablando, o sea, tenga más problemas psicológicos, más mecanismos de defensa utiliza. Y también tiene que ver aquí los recursos espirituales, emocionales y sociales, es decir, qué tanto está apoyada de otras personas o de ciertas ideas, ciertas creencias, ¿sí? Si la persona tiene creencias que le fortalecen o más bien le debilitan, porque hay situaciones así, o hay creencias así, si creo más en el pecado que en la inmortalidad, pues eso me va a dificultar, ¿verdad? Esta situación que estoy viviendo. Y también en los estilos de afrontamiento tenemos que cómo son los médicos conmigo, ¿sí? Con el enfermo. ¿Cómo son los médicos con el enfermo? ¿Cómo lo tratan? No me refiero a que si lo apapachan o no. Me refiero a que si hay una relación en donde la verdad, el decir la verdad sea una prioridad, donde el bienestar total del paciente sea una realidad. Entonces esto tiene que ver con que se le hable claro pero sin lastimarlo. El hablar claro no tiene que ver con ser cortante, ser frío, darle un diagnóstico, decirle el pronóstico de manera cortante y decirle que lo tiene que aceptar y punto, sino que tiene que ver con ser amable, ser empáticos con la persona, decirle las cosas de manera clara, pero sin alejarnos de la alegría, del amor, ¿sí? Sin dar, pues, sin mostrarnos distantes, fríos, cortantes, o hasta ser groseros, ¿sí? Entonces, mientras la relación de la persona con el médico y con las enfermeras, con todo el personal del hospital en donde es atendido sea mejor en ese sentido, en el sentido sano, entonces mayores herramientas de afrontamiento tiene el paciente. Entonces hay que quedar claros en que no nos estamos refiriendo a que el médico le diga que es un guerrero, que le eche ganas. No, nos estamos refiriendo a cosas sanas, maneras sanas de relacionarnos los enfermos con los médicos y con todo el personal médico, y que también el personal médico tenga maneras sanas de relacionarse con el enfermo. Hay que tener mucho cuidado y hay que aprender mucho sobre este aspecto.
qué sería lo sano y cuál sería lo que nos está afectando, qué tipo de aspectos nos están afectando. Ahora, si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a encontrarnos con los derechos del enfermo terminal, ¿sí? Estos derechos que han sido emitidos por la OMS y que ya habíamos dicho en otra ocasión que ojalá que los hiciéramos propios y empezáramos a vivir desde este momento que no estamos enfermos con mayor calidad de vida. ¿Por qué? Porque estos derechos han sido emitidos para que los enfermos tengan mayor calidad de vida y mayor calidad de muerte. Entonces, el primero que tenemos aquí es vivir hasta su máximo potencial físico, emocional, psicológico, espiritual, social y ocupacional. ¿Qué quiere decir? El enfermo es una totalidad, no está dividido en partes. Es una totalidad y sigue vivo. Está enfermo, pero sigue vivo. Necesita tener una ocupación, necesita tener algo que hacer. Estamos muy dados a pensar que si nos duele una oreja, pues eso ya nos incapacita y eso ya no nos permite trabajar. O que si nos falta una pierna, o que nos faltó un dedo, entonces nos tenemos que convertir en limosneros y tenemos que salir a pedir a la gente porque nosotros ya no tenemos la capacidad de tener un trabajo. ¿Sí? Porque también estamos muy dados a la idea de que nos tienen que emplear, otros nos tienen que emplear, que nosotros no podemos autoemplearnos. Entonces tenemos que ir derribando estos obstáculos, ¿sí? Que no nos permiten ver lo que sería calidad de vida siempre. Entonces, vivir hasta el máximo potencial, que la persona sepa que todavía tiene muchas cosas que hacer, o sea, todavía hay un día nuevo, este día está lleno de actividades, qué es lo que vas a hacer hoy, qué es lo que quieres hacer hoy, y que se vaya sintiendo a gusto, vaya sintiéndose productivo, vaya sintiéndose que el día de hoy hizo algo, que el día de hoy aprendió algo, no sé, o sea, que haga cosas, ¿sí? Y que viva hasta su máximo potencial. Es decir, hasta el último día de su vida puede aprender, puede hacer cosas. Acabo de recordar cómo mi abuelita, así me vino la imagen de mi abuelita pelando tomates, ¿sí? Mi abuelita, pues, en sus últimos días o en sus últimas semanas, meses, pues ayudaba a lo que podía hacer en la casa, ¿no? Entonces ella se ponía a pelar tomates o se ponía a escoger los frijoles, ¿sí? Limpiar los frijoles. Entonces, vivir hasta el máximo potencial. Y a lo mejor este ejemplo de limpiar los frijoles o limpiar los tomates es muy sencillo. Yo me refiero a todo lo que el ser humano puede hacer antes de trascender. El siguiente derecho es ser tratado como un ser humano vivo hasta el momento de su muerte, y entonces ya lo estoy diciendo con la viñeta anterior. Ser tratado como un ser humano vivo, ¿sí? No anularlo, no decidir por él, no decirle, pues el día de hoy vas a comer esto y se acabó, ¿sí? No, es un ser humano que todavía puede decir, pues se me antojó una birria o se me antojó un guajolote, por ejemplo, en Tulancingo Hidalgo, ¿no? Se me antojó algo, quisiera comer esto y realmente ya no importa si eso que se le antojó le va a hacer daño, ¿sí? Se trata, recordemos, de vivir al máximo. La siguiente viñeta dice vivir independiente y alerta, ¿sí? Entonces, no es un ser humano dependiente, no lo convirtamos en dependiente porque está enfermo. Entonces, ¿a qué me refiero? A que la persona puede hacer ciertas actividades, a lo mejor ahora de manera limitada. Ya no puede caminar de la misma forma o tan rápido como caminaba, ya no puede a lo mejor ir al baño solo o sola, ya no puede cocinar para sí misma, pero sí puede ayudar a hacerlo o sí puede ir al baño con ayuda. Nos hemos encontrado en el centro tanatológico con que
Hay albergues donde el enfermo tiene pañal cuando aún podría hacer en una nica o podría con rehabilitación reaprender a ir al baño, ¿sí? A lo mejor en una silla de ruedas o ayudado con una andadera, de alguna manera. Pero entonces les empiezan a poner pañal cuando no lo necesitan y esto hace que empiece a depender de alguien más, ¿sí? Depende entonces de que alguien venga y le cambie el pañal, ¿sí? Por ejemplo, entonces tiene que ser independiente lo más posible, que haga cosas para él mismo, para los demás lo más posible y que dependa lo menos posible. Y vivir alerta, que significa que aunque se le estén dando medicamentos a lo mejor para dormir o a lo mejor para adormecer el dolor, la persona tiene que tener periodos de vigilia. Y entonces ese medicamento tiene que ser administrado de tal manera, perdón, de tal manera que no lo tenga atontado, adormecido todas las horas del día. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El siguiente derecho del enfermo terminal es expresar sus emociones y sentimientos en todo momento. Claro, no se trata de que la persona se la pase llorando todo el día, todos los días. No se trata de que la persona le grite a su cuidador principal, que no, aquí nos referimos a aquella persona que se dedica todo el tiempo a estarlo cuidando, llevarlo a sus citas médicas, a sus tratamientos, etcétera. Entonces no se trata de estar gritando, no se trata de estar llorando todo el tiempo. Se trata de que en el momento que se sienta de alguna manera determinada lo pueda expresar y pueda hablar de eso que le está afectando o pueda incluso decir estoy muy contento por esto, por aquello, más allá. Recuerden que acabamos de mencionar que se trata de vivir al máximo, ¿sí? Con todas las potencialidades. Tener alivio a sus sufrimientos físico, emocional, espiritual y social. Entonces la persona está sufriendo, aquí damos por hecho eso, está sufriendo en todos estos ámbitos, ¿sí? ¿Y qué estamos haciendo tanto como cuidador principal, como familia, como amigos, como personal o como sociedad para que los enfermos sufran menos? No estamos haciendo realmente mucho para lograrlo, no estamos siendo personas de mucho apoyo para evitar el sufrimiento. Incluso, o sea, hay ejemplos muy sencillos. Si alguien quiere ir al psicoterapeuta, lo criticamos y le decimos, pues sí, pues es que estás loco, por eso necesitas ir. Lo agredimos, ¿sí? Si, si la persona dice, oye, necesito, como que siento que necesito un tanatólogo, perdón, o necesito alguien con quien hablar, lo coartamos, no, pues tú no tienes nada de qué hablar, ¿no? O como nos pasó apenas el 31 de diciembre que trabajamos con una persona, atendimos a una persona que precisamente tenía cáncer en la corteza cerebral. Su esposo mencionó, le dijo a su hija, la hija sacó la cita con nosotros y el esposo de la señora le dijo a la hija, pero ¿por qué estás llamándole a esas personas que le van a venir a hacer un exorcismo o qué? ¿Sí? Entonces las personas tenemos mucha ignorancia en torno a muchas cosas, a muchas cuestiones que tienen que ver con todo esto de tener mayor calidad de vida y de dar alivio a los sufrimientos, ¿sí? No sabemos de qué manera. Muchas veces pensamos que lo que necesita esa persona son pastillas que le dé el psiquiatra, ¿sí? Entonces, mantenerlo dormido o dormir las emociones piensan que es la solución
a todo tipo de problemas. ¿Por qué hacemos esto? Porque pensamos que somos cuerpo y esa es la principal idea que nos perjudica cuando se trata de tanatología, cuando se trata de los duelos, cuando se trata de trascender, que pensamos que somos puro cuerpo y entonces si algo nos pasa, pues hay que darle algo al cuerpo, ¿sí? Para que ese cuerpo se controle, ¿sí? Para que esas emociones se apaguen, entonces hay que darle la pastillita. Ajá. Entonces, no, aquí no se trata de esto. Aquí en este diplomado lo que buscamos es ir abriendo los ojos a otro conocimiento, a tener en cuenta todos los aspectos de la vida, ¿sí? Y en esos aspectos de la vida entran las cuestiones psicológicas y las cuestiones espirituales que generalmente las hacemos a un lado. Entonces, aquí hemos estado viendo mucho que no solamente somos entes físicos, ¿sí? Por eso, en este momento estamos hablando de lo emocional, lo espiritual y lo social, agregándose a lo físico, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que somos más que lo físico, no somos este cuerpo solamente. Otra de los derechos es conocer o rehusar conocer todo lo concerniente a su enfermedad. En el pasado se le ocultaba al enfermo el diagnóstico o se le decía de manera brusca, ¿sí? O, bueno, también en la práctica no podemos negar que hay médicos que saben decir las cosas, ¿sí? Ahora se trata de que el enfermo decida si quiere saber o no cuál es su diagnóstico. De eso se trata este derecho que estamos mencionando, conocer o rehusar conocer todo lo concerniente a su enfermedad, ¿sí? Entonces, si se le pregunta al enfermo, ¿quieres saber qué tienes? Y el enfermo dice, no, no quiero saberlo, entonces no se le va a dar el diagnóstico. Pero si se le pregunta y el enfermo dice, sí, sí quiero saber, entonces le tenemos que hablar con verdad, sin ser agresivos, sin generarle miedo, un miedo extremo, ¿sí? Perdón, cuidando nuestras palabras, ¿sí? Cuidando qué es lo que vamos a decir. Vamos a pasar a la siguiente viñeta, a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos otros 4 derechos del enfermo. Ser atendido por profesionales sensibles a sus necesidades y temores, pero competentes en su campo. Entonces, necesita ser atendido por todos los profesionales que él requiera, ¿sí? Por trabajadores sociales, por médicos, por psicólogos, por todo tipo de especialistas que requiera, los que sean necesarios, pero también por tanatólogos, ¿sí? Si lo requiere por psiquiatras, claro, no lo había mencionado al psicólogo, y por tanatólogos, ¿sí? Los derechos del enfermo terminal han abierto un campo de trabajo para nosotros porque se están tomando en cuenta esas cuestiones, esas preguntas que el enfermo se hace sobre la muerte, para las cuales pues no encuentra a otro profesional más que nosotros, ¿sí? Más que los tanatólogos, los hermanos de la luz, para que les hablemos de qué es en realidad ese proceso, ¿sí? Ese proceso de muerte, que no es muerte en sí, o sea, no es ocurre en este momento y punto, no, es todo un proceso. Y entonces nosotros podemos estar ahí para guiarlos, para poder decirles, explicarles lo que están viviendo durante ese proceso y que la persona sepa que no está enloqueciendo por eso que le está pasando. Tiene derecho también a no morir solo, ¿sí? ¿A qué nos referimos? A que pues siempre puede estar acompañado y esto va directamente, es un mensaje directo a los hospitales, porque los hospitales ponen muchas normas para que el enfermo esté acompañado, ¿sí? Para que haya un familiar ahí, ¿sí? Y si está en terapia intensiva, entonces nadie puede entrar.
Y entonces muchas veces, bueno, se dice que muere solo. Digo se dice porque la doctora Kubler-Ross mencionó que en realidad nadie muere solo. ¿Por qué? Porque del otro lado, ¿sí? Del otro lado de esta vida hay ángeles, hay seres espirituales o están los mismos espíritus de las personas que llegan para recibir a este espíritu que está trascendiendo. Ajá. Entonces, de ese otro lado nadie muere solo, pero de este lado, pues casi nadie atiende a las necesidades del proceso de la trascendencia, ¿sí? Es decir, no hay un partero, ¿sí? De este lado para que pueda entregar al espíritu al mundo espiritual. Ajá. Entonces en eso estamos fallando y estamos dejando morir solas a las personas porque muchas veces, aunque estemos ahí, pues no sabemos qué hacer, no sabemos cómo apoyarle, no sabemos qué decirle, no sabemos cómo guiarlo a la luz, damos por hecho que si rezamos, pues la persona ya se va a ir a la luz. Y a veces no es así, pero bueno, ya más adelante veremos eso. Y pues regreso a hacer hincapié en que los hospitales tienen que abrir sus horarios de visita, porque entonces ni modo que todos los enfermos vayan a trascender en el horario de visita para no morir solos. Muchas veces ocurre que hay una enfermera con todavía el corazón, ¿verdad?, intacto, que se permite darse unos minutos para acompañar a un enfermo moribundo, pero eso es dejarlo como al azar, ¿sí? Entonces tenemos que tener igual como meta, pues, lograr que los hospitales abran los horarios de visita, por lo menos para los enfermos moribundos, o la familia de los enfermos moribundos, y pues también tenemos que lograr capacitar al personal de esos hospitales para que se vaya mejorando la atención. También tiene derecho a morir sin dolor. Esto ya lo habíamos hablado un poquito cuando hablamos sobre la calidad de vida, ¿sí? Que el enfermo tiene derecho a recibir todos los analgésicos que sean necesarios sin miedo a que se vaya a volver adicto. Y tenemos que cuidar también que el aplicar ese tipo de medicamentos no haga que la persona pierda atención a estar aquí, ¿verdad? Mencionamos que tiene que tener periodos de vigilia y de estar atento a lo que está pasando. Incluso es importante mencionar de una vez que cuando alguien va a trascender tiene que estar atento. A lo mejor muchos de ustedes puedan decir, no, pues es que yo realmente quiero que cuando yo trascienda, pues no quiero sentir nada, mejor que trascienda yo cuando esté dormido. Bueno, eso nos puede perjudicar de alguna manera en el proceso de trascendencia porque no vamos a estar alertas a lo que está sucediendo y entonces puede ser que salgamos de nuestro cuerpo y sigamos pensando que estamos soñando. Entonces, para poder trascender e irnos a la luz tenemos que estar alertas y saber que estamos trascendiendo y tomar esa situación en nuestras manos y nosotros decidir que vamos a ir hacia la luz. No dejarlo al azar así como pues dejo que ocurra este sueño, sino nosotros tomar en nuestras manos nuestra trascendencia. El siguiente derecho es a morir con dignidad, tan confortable y apaciblemente como sea posible. Perdón. Entonces, siempre tiene que ser tratado como un ser humano. Siempre tiene que ser cuidado este aspecto de es un ser humano y aún está con vida. Está con vida y tiene que ser tratado con dignidad, es decir, la dignidad hace referencia, creo que me estoy haciendo muchas bolas, la dignidad hace referencia a un ser humano, ¿sí? A tratarse siempre como ser humano, con cuidado, con cariño, con respeto a su cuerpo, ¿sí? Dejar de hacer referencias al cuerpo de manera rechazante, eso también lo tenemos que aprender, porque en vida lo usamos mucho, ¿sí? Por ejemplo, ay, a esa mujer que está gorda, ¿no?
o oye, ya deberías de bajar de peso porque mira nada más cómo te ves. Entonces debemos dejar de hacer referencias al cuerpo de esa manera. Y si lo aprendemos a hacer en vida, pues por supuesto que con las personas que están al final de su vida en la tierra, pues los vamos a respetar y los vamos a tratar con dignidad. Tiene que estar confortable y recuerden que muchos de ellos piden para lograr ese confort ser llevados a su casa. En la siguiente diapositiva tenemos otros derechos. Ser eje principal de las decisiones que incumban a los cuidados relacionados con la etapa final de su vida. Todo debe de ser preguntado al enfermo. Si quiere ser llevado al hospital, si quiere ser llevado a la casa, si el día de hoy quiere comer tal cosa. Esto aparte es muy importante. Muchos de ellos no dicen que cuando comen frijoles se sienten peor, o que cuando algún alimento tiene cebolla les da agruras o asco, vómito. O sea, generalmente ellos piensan que no se deben de quejar y que deben de agradecer la atención que se les da. Pero resulta que cuando nosotros tanatólogos nos acercamos con ellos y se dan cuenta que pueden pues con nosotros charlar lo que sea y hablar abiertamente de lo que necesiten hablar, pues dicen, es que, mire, a mí generalmente me dan tal cosa de comer y pues yo ya les dije, es que no me des eso, pero me lo siguen dando y yo me siento muy mal, se me inflama el estómago, me duele mucho cuando voy al baño, etcétera. A nosotros nos hacen ese tipo de comentarios, entonces hay que tener muy en cuenta que hasta qué va a comer la persona hay que preguntarle. ¿Cómo se quiere vestir el día de hoy? No lo podemos obligar a que vista de una manera determinada porque nosotros queremos. Si la persona es un adulto y generalmente desde los, no sé, 2, 3 años, cada quien elige su ropa que se va a poner hoy. Pues ¿por qué cuando la persona está enferma lo queremos obligar a que se vista como nosotros queremos? O a que use una gorra para que no le dé el sol ahora que salgamos, o perdón, le voy a poner un impermeable porque va a llover, pero resulta que se le pones el impermeable y siente que se está acalorando y todavía no salen, ¿verdad?, a la calle y todavía no llueve. Entonces, todo eso, para que se cumpla este derecho, pues tenemos que estarle preguntando al enfermo qué necesita, qué quiere, qué es lo que decide y respetar lo que decida. Porque miren, también puede pasar que el enfermo diga, mira, cuando yo me muera, no quiero que me entierres, quiero que me incineres y lleva mis cenizas a mi pueblo. Y nosotros le decimos, sí, sí, así lo voy a hacer, pero ya no me hables de eso, tú eres un guerrero, échale ganas, etcétera. Y resulta que trasciende la persona y entonces todos los demás decimos, bueno, pues ya no está mi abuelito, ¿qué vamos a hacer? Y alguien de la familia dice, no, pues mi abuelito dijo que no quería ser enterrado. Ah, no. Sale más caro la incineración y además no dejó dinero para llevar las cenizas a su pueblo. Entonces ya ni está aquí. Entonces nosotros vamos a decidir, yo no quiero pagar eso, entonces vamos a enterrarlo ahí en tal panteón. Entonces tenemos que ser congruentes, tenemos que respetar, tenemos que tratar con dignidad siempre al enfermo. Y de la misma manera, así como les puse ese ejemplo, de la misma manera, pues si está tomando una decisión determinada, respetarla, ¿sí? Hacer lo posible. Y mientras hagamos esto, pues nosotros también vamos a poder tener un duelo menos doloroso cuando la persona se vaya, porque si tenemos mucho sentimiento de culpa por no haber hecho lo que nos pidió o lo que nos nació en el corazón, pues eso nos va a hacer un duelo más difícil. Y el siguiente derecho
es que no se le prolongue el sufrimiento indefinidamente, ni se le apliquen medidas extremas y heroicas para sostenerle sus funcionamientos vitales. Entonces, él tiene derecho a decir cuando ya no quiere más tratamiento, cuando ya no quiere medidas extremas, es decir, que lo resuciten. Claro, si está en esa situación de que lo están resucitando, ya no puede gritarle al médico, déjeme en paz, déjeme trascender, ya me quiero ir. No puede gritar, pero si nosotros familiares estamos viendo esa situación y nosotros podemos decidir que ya no se le apliquen medidas extremas porque ya no queremos ver su sufrimiento, tenemos derecho a decirlo y manteniendo el respeto a su dignidad, ¿sí? Porque de otra manera, cuando nosotros buscamos mantener con vida a esa persona que ya no tiene calidad de vida por todos los tratamientos que está recibiendo, por todo lo que se está maltratando su cuerpo, digo, ya es momento de decir gracias a Dios, que te vaya bien, despedirlo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos mencionado lo que es calidad de vida y calidad de muerte, que ya habíamos visto en una sesión anterior. Entonces, tenemos 3 diapositivas que hacen referencia a ello. Las vamos a dejar aquí, las vamos a poner aquí para recordarlo, pero ya no voy a profundizar en ello, porque ya lo habíamos revisado. ¿Sí? La siguiente diapositiva que habla de la calidad de muerte y recordando que calidad de muerte es la calidad de vida que se tiene en los últimos días de la existencia. Y recordando también que tiene que ser una calidad de vida que también le brinde calidad de vida a quienes quedan vivos, que sería la familia. Y la siguiente diapositiva que habla sobre las dimensiones que ya habíamos revisado. Entonces vamos a cambiar al siguiente tema o la siguiente diapositiva, que es etapas del proceso de la enfermedad. Bien, pasamos a la siguiente y vemos aquí las etapas de el proceso o el desarrollo de la enfermedad. Empezamos con el prediagnóstico. Entonces, bueno, aquí vamos a ver, ¿por qué vamos a ver estas etapas? Porque nos vamos a ir dando cuenta cómo puede ir cambiando el estado emocional del enfermo, de acuerdo a las etapas de la enfermedad que va viviendo. Se va enfrentando a situaciones diferentes. Esto muchas veces es de manera muy rápida, ¿sí? Esto depende ya de las condiciones individuales. Entonces, en el prediagnóstico tenemos aquí que se realizan distintas pruebas médicas. Esto ya le está generando angustia a la persona, ¿sí? Aquí nos estamos refiriendo a una persona que todavía no se le puede llamar enfermo terminal, que probablemente está enfermo, todavía no se sabe, ¿sí? Es la etapa del prediagnóstico. Y también lo que empieza a pasar es que surgen conductas como la hipervigilancia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Está muy alerta a todo lo que va pasando, ¿sí? Hipervigilancia, está alerta, ¿sí? Casi no duerme o duerme mal. Empieza a tener preocupación excesiva por las cosas, por los detalles, por su salud, que si le sale un poquito de sangre de la nariz, que si ya estornudó varias veces, que si siente dolor en tal parte del cuerpo, etcétera. También puede aparecer la hipocondria, ¿sí? Que sería preocupación excesiva, ¿sí? E imaginar, ¿sí? Que uno tiene determinada enfermedad, ¿sí? Sin saberlo, pues, a lo mejor sin tener esa enfermedad, uno ya está imaginando que tiene esa enfermedad.
En ocasiones se presentan trastornos alimenticios y de sueño. Ya estaba yo mencionando que puede ser que la persona duerma poco, duerma mal, se despierta en las madrugadas, le cueste mucho trabajo conciliar el sueño, tenga pesadillas, brinque mientras está durmiendo, etcétera. Puede ser que la persona empiece a comer mucho más, varias veces al día, o que definitivamente se le vaya el apetito. Después de esta etapa del prediagnóstico viene la del diagnóstico, ¿sí? Cuando la persona lo recibe, cuando la persona se entera que sí hay una enfermedad. Aquí no estamos hablando todavía de lo que sería enfermedad terminal, estamos hablando de que se le está presentando la enfermedad, ¿sí? Con la que comienza. En esta etapa, pues aparece una crisis llamada circunstancial, ¿sí? Es una crisis por este hecho, por estar enfermo. Se presentan trastornos de depresión, ansiedad, estrés, trastornos desadaptativos, alimenticios y del sueño, ¿sí? La persona puede ya aquí comenzar un proceso de duelo. Y algunos, por ejemplo, mencioné la depresión. La depresión es una de las etapas del duelo. Entonces puede ser que aquí ya esté comenzando a presentar duelo. En la etapa de control, es decir, es esa etapa en la cual la enfermedad empieza como a aplacarse, a detenerse, a controlarse, hay una recuperación parcial, ¿sí? O para algunos sería una recuperación total de la salud. Hay miedo a las recaídas, ¿sí? Existe un estado de expectativa ansiosa, es decir, ¿qué va a pasar? Ya estaré bien, ya me habré sanado. Puede haber también una alegría de la persona, de ya estoy bien, ya salí de esto. Y pensar pues que todo eso fue como una pesadilla, ¿no? Hay también excesiva observación corporal y es probable que se presenten reacciones hipocondriacas, entonces también, ¿no? De estarse tocando el cuerpo, de estar muy alerta a cualquier síntoma, cualquier dolor, ¿sí? Cualquier mareo, cualquier síntoma se puede relacionar, ¿no? Así decir, ay, vomité, ¿no será que otra vez me enfermé? Y a lo mejor pues el vómito fue por algo que cayó mal al estómago. Ahora, ya mencioné que algunos se van a curar y ya salen de esto, ¿verdad? Pero algunos otros entran a la etapa a la etapa de recidiva, que es cuando la enfermedad se manifiesta de nuevo. Es decir, la persona aparentemente estaba sana ya, pero hay una recaída. Entonces, esta enfermedad continúa su desarrollo, se encuentran conductas de incredulidad, ¿sí? De enojo con todo mundo, con los médicos, porque no me dieron el tratamiento adecuado, porque seguramente no me dieron la dosis, porque el médico no sabe, se enojan con Dios o con el ser superior en el que crean, se enojan con todo mundo, con la pareja, con los hijos, es que ustedes me hacen enojar mucho, por eso recaí, etcétera. Hay sentimientos de culpa, hay cambios bruscos en el estado emocional. Hay un proceso desadaptativo en el estado de ánimo para pasar a la ansiedad, depresión, que se presenta de nuevo con mayor fuerza. Entonces es una persona que ya se había sentido triste, deprimida, ansiosa, hipervigilante y que había pensado que ya
había sanado, entonces trata de olvidarse de eso como un mal sueño, pero resulta que no fue un mal sueño, que está despertando a la realidad en la cual ve que continúa con esa enfermedad y entonces viene nuevamente a la depresión, a la ansiedad, a la hipervigilancia. Después de esto viene la etapa progresiva, donde la enfermedad continúa su avance, donde va haciendo más estragos en el cuerpo y en el estado de ánimo y en la vida afectiva, familiar, social del paciente. Y se suele iniciar una búsqueda de información, ¿sí? Es decir, aquí generalmente aparece el pedir otra opinión de otros médicos, buscar más otros tratamientos, buscar en otros hospitales, en otros países, averiguar sobre tratamientos novedosos, etcétera. También pueden darse situaciones como que el paciente abandone el tratamiento, ¿sí? Que el paciente en su desesperación, en su enojo, en su ira, en su depresión diga ya no voy, ya no quiero saber nada de esto, estoy harto de recibir todo esto, de que no pase nada, estoy harto de no curarme, estoy harto de tener todos estos síntomas, de no valerme por mí mismo, estoy harto de que todos me digan lo que tengo que hacer, de que todos me digan que le eche ganas. Por cierto, ese échale ganas, recientemente me enteré que lo reciben más o menos, si tienen pláticas con personas 20 veces al día, con 20 personas al día charlan y cada persona les dice 3 veces en la charla, échale ganas. ¿Por qué? Porque no sabemos qué más decir. Tú échale ganas, entonces el paciente termina recibiendo ese échale ganas unas 60 veces en el día. Entonces el paciente está harto de escuchar que le debe de echar ganas cuando realmente no puede echarle ganas. Bueno, entonces puede ser que abandone el tratamiento porque está harto de echarle ganas, porque está harto de que la gente le diga que le eche ganas, porque tiene ira, perdón, tiene depresión, porque no puede o porque echarle ganas no le da la salud que está buscando simplemente, ¿no? De lo que me trato de reír es de la frase, ¿no? Del enfermo. Y puede ser que busque su curación en otros lados, ¿no? Lamentablemente que está buscando la curación en el camino espiritual cuando ya está bastante enfermo. Yo pienso que si se acercara, bueno, es una idea propia, ¿verdad? Si se acercara al Creador de manera temprana, pues los resultados serían más rápidos. Pero si se acerca a ese ser superior cuando la enfermedad ya ha hecho mucho estrago, pues a lo mejor ya no se puede hacer mucho, ¿verdad? Y lo mismo pasa si se acerca a la medicina alternativa, cuando ya tiene muchos estragos de la medicina alópata. ¿Por qué lo menciono? Pues porque la medicina alternativa ha tenido muy buenos resultados en muchas personas. De ahí pasa a la etapa medicamentosa, que es cuando ya hay efectos secundarios del uso de los medicamentos. Entonces, es como ir a peor, ¿no? A situaciones peores, ¿sí? Situaciones peores. Imagínense que es una persona que empezó con un dolor de estómago y que hace lo que todos hacemos, nos tomamos algo para el dolor de estómago, ¿no? Algo que haya en la casa, algún remedio casero o alguna pastillita. Y a lo mejor se nos quita el dolor y a lo mejor al rato vuelve el dolor y entonces, no sé, estamos así 2, 3 días, nos decidimos ir al médico. El médico nos receta pues algo para la infección estomacal y nos vamos a nuestra casa y estamos con eso 2, 3 días otra vez, o una semana o 2 y así nos la llevamos, ¿sí? Y no nos estamos atendiendo verdaderamente, estamos dejando
que pase el tiempo es un tiempo valioso. Pero bueno, generalmente nosotros vamos sintiendo ciertas emociones cuando eso va pasando. Es decir, me duele ahorita el estómago, me siento mal, me no tengo ganas de nada, ya no tengo ganas de trabajar o de ver la televisión, lo único que quiero es que se me quite este dolor. Y luego me tomo la pastillita, ya se me quitó, pero me regresa el dolor, entonces ¿cómo me voy sintiendo? Cada vez que me doy cuenta que ese dolor no cede, voy teniendo ciertas emociones diferentes, ¿sí? Entonces imaginemos que ese dolor no se nos quitó, que continuó y que ya me tomé primero los tés, luego las pastillitas, luego fui al médico, me recetó ciertas cosas, después de haberme dado 2, 3 tratamientos, ya vio que no. Entonces, ¿cómo se va deteriorando mi estado emocional? Y después me dice, pues no, esto no cede, entonces, a ver, te voy a auscultar de nuevo, me ausculta y me dice, pues ahora te voy a mandar a hacer unos estudios. Entonces, ¿cómo yo voy sintiendo todo esto que va pasando? ¿Sí? A esto nos estamos refiriendo. ¿Cómo me voy sintiendo? ¿Qué tipo de emociones me van, eh, pues, avasallando, ¿no? Me van apareciendo en mí por todo lo que estoy pasando, porque yo pensé que era un simple dolor por algo que había comido, algo que me había caído mal, y resulta que no es eso, ¿sí? Entonces, hasta que me doy cuenta que toda esta situación me está rebasando y ya no sé qué hacer, ¿sí? Ya no sé hacia dónde ir. Y entonces ya lo que empiezo a hacer es hablar con Dios, pedirle que me quite el dolor, pedirle que me cure, pedirle otra oportunidad, etcétera. Y si después de todo eso le agregamos que vienen nuevos malestares por estos medicamentos, ¿sí? La etapa medicamentosa, ¿sí? Donde ya mi estómago tiene gastritis de tanta pastilla y ahora me tienen que atender de la gastritis, ¿sí? Y ahora pues tengo que andar en silla de ruedas porque ya me quitaron o ya me amputaron o cierta parte del cuerpo o ahora tengo que hacer alimentado por una sonda, ya no puedo disfrutar de los alimentos. Entonces vayamos imaginando cómo se va sintiendo esta persona. Es muy importante que vayamos imaginando, ¿sí? A lo mejor hemos vivido algo de esto, también puede ser. Pero si no lo hemos vivido, qué bueno, y no necesitamos vivirlo, lo podemos imaginar para ponernos en sus zapatos. Después de esta etapa viene la etapa paliativa y que es donde se comienzan generalmente a tomar en cuenta los aspectos de calidad de vida de los enfermos perdón, los derechos del enfermo terminal, etcétera. La etapa paliativa se refiere a tener los cuidados para la persona que ya no se va a curar, ¿sí? Que ya no tiene un pronóstico largo de vida, que ya solamente se le van a dar los tratamientos para controlar sus síntomas y para controlar el dolor. Y después viene la fase terminal. Entonces, desde que está en etapa paliativa se puede considerar un enfermo terminal. En la fase terminal ya hay conciencia de la persona de que esta situación es irreversible, de que ya no se va a curar, de que ya se tiene que preparar para irse. Pero esta idea es terrible para muchas personas. ¿Por qué? Porque antes no se preguntaron por sí mismos, no se preguntaron lo que es la trascendencia, no quisieron saber nada del tema. Esa es una realidad, porque mientras las personas nos acerquemos a los temas de tanatología, vamos a estar más preparados para vivir estas etapas, ¿sí? Pero si no nos preparamos, pues obviamente llegamos con todos los miedos, ¿sí? Con todos los miedos y que están a flor de piel en ese momento y que muchas veces no encontramos quien nos ayude a trabajar con esos miedos, quien nos ayude a hacernos más ligera esta carga tan pesada que es pensar en la propia vida y pensar en la propia muerte o trascendencia.
Y bueno, digo, es pesada porque pues así lo hemos decidido. Porque si decidiéramos con anticipación trabajar todo esto, pues llegaríamos más ligeros. Y por último, la etapa de la muerte, o como ya hemos dicho muchas veces, se llama trascendencia. Y aquí se menciona que este es el inicio del proceso de duelo para muchas familias, ¿sí? Es decir, si las personas no elaboraron el duelo mientras el enfermo estuvo enfermo, pues entonces van a empezar a elaborar el duelo cuando ocurre la trascendencia, ¿sí? Y la muerte, entonces ya mencionamos que es un proceso, no es algo que ocurra en un segundo determinado del día, ¿sí? Sino es todo un proceso que se va dando por etapas. Más adelante hablaremos de ese proceso. Entonces, en ese momento de la muerte o en ese día, ¿sí? Se viven muchas emociones, ¿sí? Parece que se hicieran presentes todos los monstruos que tenemos, ¿sí? Parece que se hicieran presentes en ese momento, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se convierten en monstruos? Porque es algo que no hemos querido trabajar, es algo de lo que no nos hemos querido enterar, ¿sí? Por eso se convierten en monstruos y las personas tienen que enfrentarla ya con las herramientas que tengan, ¿sí? Si se hubiesen enfrentado a esta idea con mucho tiempo de anticipación cuando estaban sanas, otra cosa sería, ¿sí? Si las familias se hubieran enfrentado a este hecho desde que se enteraron que el enfermo estaba enfermo, otra cosa sería, pero muchas familias deciden no enfrentarlo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que en el día que que su familiar, perdón, trasciende, es el día que tienen que enfrentar todo esto de golpe. Bien, por esta sesión terminamos. Vamos a dejar una última diapositiva donde tenemos una frase de la doctora Kubler-Ross. Hasta pronto.